Hola, mi nombre es Erika Cañez. Hay una frase que dice, hay raras habilidades perdidas en el mundo y que muchas de ellas no se saben aprovechar. Esto lo que quiere decir es que muchas veces nosotros no sabemos aprovechar esas habilidades que nosotros poseemos, ya que por miedo a muchas cosas. Entre estas habilidades están las habilidades innatas, habilidades aprendidas y habilidades de comunicación verbal y comunicación no verbal. También existe una fórmula. ¿Qué es una habilidad? Una habilidad es aquella que los seres humanos poseemos para resolver, poder resolver problemas o resolver alguna tarea que lleguemos a tener con la idea de nuestra perspección y nuestra intuición de lo externo. Entre estas habilidades están las habilidades innatas. Las habilidades innatas son las habilidades que nosotros poseemos sin ningún proceso de aprendizaje. Son habilidades que nosotros poseemos como, por ejemplo, los reflejos. Pues nosotros tenemos reflejos normalmente nosotros, nadie nos enseña cómo es que nosotros debemos llevar esos reflejos. Estos reflejos lo que nos ayudan es a que nosotros no nos caigamos, o por ejemplo si viene una pelota y se dirige hacia nosotros, tratarla de esquivar. También dice que viene otro ejemplo, es el razonamiento lógico. A nosotros nadie nos enseña a razonar y cómo resolver problemas. Ese razonamiento lógico es lo que nosotros evaluamos para poder nosotros resolver cualquier problema, ya sea administrativo o gerencia o de finanzas. También están las habilidades aprendidas. Estas habilidades aprendidas sí requieren de un proceso. Estas sí requieren de un aprendizaje. Normalmente, si nosotros llegamos a practicar mucho estas habilidades, pueden llegar a convertirse en un talento. Estas habilidades, normalmente, entre estas habilidades, un ejemplo de estas habilidades es nadar. Cuando nosotros nadamos, cuando nosotros aprendemos a nadar, necesitamos de un maestro. Y cuando llegamos con este maestro, normalmente nos va a dar técnicas como nos va a decir. El primer punto es que tenemos que aprender a respirar. Tenemos que aprender a flotar. Y ya después, una vez que controlemos las respiraciones y una vez que ya sepamos flotar, ya nos va a decir, bueno, entonces ustedes tienen que aprender a nadar. Aprender a llevar los pies en paralelo, tratando de hacer así. Y nadar con las manos, tratando de jalar el agua. Esto hace para que nosotros volvamos a fluir. También dice que otro ejemplo es leer. Cuando nosotros aprendemos a leer, nos enseña un maestro a saber distinguir ciertas letras para poder distinguir ya, formular una palabra. Por eso es que dice que nosotros aprendemos a leer. Otra de las habilidades también es la de comunicación verbal. Esta comunicación verbal es la que nos ayuda a formular ideas, nos ayuda a formular un lenguaje y organizar cada una de estas ideas para poder llegar a formular el mensaje con coherencia y éxito. Entre estas comunicaciones verbales están la preparación. ¿Qué es la preparación? La preparación es que nosotros tenemos fuentes de información, buscamos fuentes de información para así también obtener esa información y saberla ampliar. También dice que necesitamos de conversación, de leer, para crear nosotros mismos nuestras propias ideas originales, conforme a la relación de nuestros valores. Los conocimientos es otra parte de ello. Los conocimientos se dice que engloba todo, pero también engloba más allá, engloba lo espiritual. O sea, que es lo que nosotros podemos agarrar de esa información y la podemos utilizar. También engloba lo que es la inteligencia. La inteligencia, esto más que todo se basa en la cultura, se basa en la regularización de las técnicas que nosotros obtenemos. También la convicción.
Entre las convicciones estamos hablando en cómo nosotros entendemos este mensaje y cómo es que creemos darle a conocer a los demás ese mensaje. También se dice en la reflexión. La reflexión hace que nosotros le pongamos el plus para que todos los del público nos puedan llegar a entender el mensaje que nosotros les queremos transmitir. Mi nombre es Débora Nadir León Solano y les voy a hablar acerca de las habilidades de comunicación no verbal. La comunicación no verbal incluye todo aquello que transmite o lleva significados no expresados por medio de palabras, como los movimientos del cuerpo, la voz, los objetos, el tiempo y la distancia. El contacto visual. En una situación de comunicación, sin duda la primera habilidad física y de movimiento que debemos practicar es tratar de mantener el contacto visual con el receptor o los receptores. Los ojos son la única parte del organismo que tiene contacto directo con otra persona mientras hablamos o escuchamos. Este contacto, más que una simple mirada, es una señal para el emisor de que mientras él habla, nuestra mente trata de procesar el mensaje verbal, al mismo tiempo que está siendo atendido y comprendido por el receptor. Posturas y movimientos. Por posturas entendemos la posición física del cuerpo. Esta siempre influye en la percepción con nosotros que tenga con nosotros. Las posturas de cada quien adopta se relaciona con la condición mental, el estado de ánimo y es un reflejo de ellos. Eso se dice que la postura refleja el carácter del comunicador. Algunos ejemplos confirman lo anterior. No es usual imaginarnos a una persona muy autoritaria con una postura muy relajada o a una tímida con una postura muy erguida. El comunicador parece ser eficaz en este aspecto. Debe aprender a pararse erguido y mover con naturalidad. Los gestos y expresión facial. La expresión facial refleja el entusiasmo, la naturalidad y la espontaneidad que decimos el mensaje. Los movimientos de la cara o gestos son los elementos visuales de mayor impacto y es en ellos, por lo tanto, donde el comunicador debe desarrollar más habilidad por apoyar su mensaje efectivamente. Algunas recomendaciones al respecto. Como número 1, debemos tener vitalidad, reflejar energía. Es en la cara donde más mostramos interés por las cosas. Además, la energía que usamos para gesticular depende mucho de los estados anímicos por los cuales estamos pasando. Como otro punto, debemos conocer nuestros gestos nerviosos. Observar qué gestos acostumbramos a hacer cuando se siente intranquilo o nervioso. Y hay que tratar de controlarnos. Unas preguntas que debemos hacer: ¿tendemos a tocarnos la nariz? ¿Acostumbramos a tocarnos el pelo? ¿Tendemos a levantar la ceja? ¿Nos mordemos los labios? ¿Nos quedamos unos minutos con la boca abierta? Hay que preguntarle a los demás cómo nos ven. Y para examinarlo nosotros mismos debemos hacer un video y tomar nota de nuestras expresiones, si es una buena forma de reconocer los buenos y los malos hábitos que tenemos en la expresión facial. Como otro punto sería no exagerar. Muy pocas personas tienden a exagerar sus movimientos y expresiones faciales durante un acto de comunicación, por lo que es aconsejable pensar que la exageración de gestos tiene mala influencia negativa que positiva. Así que seamos moderados cuando queramos ser muy expresivos y dar más apoyo expresivo a los mensajes. Como siguiente punto también tenemos mantener una expresión cordial y sonreír. Muchas personas piensan que mostrarse muy serias les ayudará a verse tal vez formales al comunicador sus ideas, pero en general con la seriedad al público puede percibir hostilidad o distanciamiento. Como último punto tenemos la paralingüística. Las recomendaciones que se sugieren en los estudios de paralingüística o paralenguaje nos ayuda a reconocer las principales funciones de la voz, de acuerdo con el propósito del mensaje y las principales características vocales que imprimen un significado distintivo y particular a la palabra oral de cada persona.
Gracias. Mucho gusto. Mi nombre es María de los Ángeles Vázquez y voy a hablar sobre los elementos necesarios en la comunicación oral. Para poder lograr una comunicación interpersonal efectiva que logre impacto en el receptor, es necesario combinar 3 elementos importantes, que son los elementos visuales, los elementos vocales y los elementos verbales, o también conocidos por la fórmula W. En los elementos visuales podemos mencionar todo aquello que es captado por el receptor por medio del sentido de la vista, como los gestos que realiza el orador, lo cual le da más enfatización a lo que va diciendo este. De nada sirve tener un buen mensaje para transmitir si el orador está todo el tiempo con las manos rectas o entre el pantalón, pues el impacto de lo que se dice no es el mismo. Es importante entonces que la persona practique su lenguaje corporal y gestual, porque a veces esto transmite mucho más de lo que puede transmitir una palabra. En este aspecto hay que cuidar también de la postura, estar siempre rectos y no encorvados, porque esto solo deja una mala impresión del orador. Otros factores de los elementos visuales que se deben practicar son la distancia y los accesorios. Según las reglas de etiqueta, las mujeres pueden utilizar como máximo 8 joyas. Podemos utilizar 1 o 2 anillos, o una cadena, una esclava, pero no exceder de este número sugerido. Y reglas como estas son las que se deben respetar para causar buena impresión ante el receptor. Además, debemos ser cuidadosos con el aspecto visual, pues este produce el primer impacto y determina la aceptación o el rechazo por parte del público. El segundo elemento que conforma la fórmula W es el elemento vocal, y en esta hacemos referencia a las modulaciones de la voz, es decir, el tono, el énfasis, la fuerza. Hay personas que fingen tener una voz grave para que todos lo escuchen, y esto le resta la naturalidad al mensaje. Otros hablan muy bajito, lo cual no permite que el receptor escuche lo que se está diciendo. También está el ritmo. Hay quienes hablan sin pausa y por esto se quedan sin aire o hablan demasiado lento, y esto solo aburre al público, como algunos docentes que hablan muy rápido y no logran que el mensaje sea captado, u otros que hablan demasiado despacio y con voz baja, lo cual hace que el oyente o sus estudiantes en este caso pierdan el interés en sus palabras. Tener una mala práctica de este elemento le quita impacto al mensaje. Es por eso que debemos educar nuestra voz y podemos para esto realizar ejercicios vocales antes de dar una exposición, un discurso o ante cualquier situación que se relacione con la acción de hablar en público. Y por último está el elemento verbal, el cual engloba las ideas sobre el tema para convertirlas en palabras y los conocimientos que tiene el comunicador sobre el tema. Es importante cuidar este aspecto porque las personas que hablan sobre un tema del que no saben nada o saben muy poco no pueden esperar impactar al público, pues si surge una duda y él no sabe cómo responderla o cómo resolverla, haría que sus argumentos no tuvieran veracidad, dejando de esta manera un rechazo frente al público. También hace referencia al lenguaje y al nivel de vocabulario utilizado. Este debe ser elegido de acuerdo al público al que el emisor se comunicará, pues no puede usar el lenguaje muy técnico con personas que no lo pueden descifrar. Por ejemplo, un médico no puede hablarle con lenguaje que se utiliza únicamente en la rama de medicina a una persona que no tiene ningún conocimiento médico, pues lo que se desea es conseguir una comunicación efectiva y de esta manera no se está logrando. En términos cuantitativos, el elemento visual tiene una influencia del 55% en la comunicación oral, el elemento vocal el 38% y el elemento verbal el 7%. Esto no quiere decir que se le deba poner atención únicamente al primer elemento, pues los 3 juntos se complementan y logran efectividad en la comunicación, que es lo que todo un emisor busca. Gracias. En conclusión, podríamos decir que es importante desarrollar las habilidades innatas como la simpatía y la voz sonora, y las habilidades aprendidas como la entonación y los movimientos corporales para llevar a cabo un proceso de comunicación. Además, se debe trabajar en los elementos de comunicación no verbal, siendo estos los visuales y vocales, ya que
representan el 93% del impacto que el comunicador logra ante el receptor. Las habilidades verbales son también un elemento que el emisor debe cuidar, pues esta es importante en el desarrollo del mensaje en relación al orden de ideas, el lenguaje utilizado y el estilo del comunicador. Estas habilidades se relacionan entonces con la preparación, conocimiento, inteligencia y la convicción para que esta forma del emisor pueda lograr una comunicación efectiva.